La curación del ciego de nacimiento. Es muy interesante cómo la liturgia de hoy nos habla de la luz, de las tinieblas, de los ciegos que ven, de los que ven y están ciegos. Quisiera detenerme al inicio de esta oración en el Evangelio, que será el centro de nuestra reflexión. En un mundo tan pragmático como en el que vivimos, en el que necesitamos tocar y ver para creer aquello que nos dicen, el escuchar esta historia de que un ciego de nacimiento es curado y que recupera la vista, podría parecer más bien una fábula, y para aquellos racionalistas, pues seguramente no creerán en ello. Y quizás algo de razón podrían tener, porque estamos hablando de 20 siglos atrás, cuando la tecnología pues era muy reducida. Si hoy en el siglo XXI los médicos todavía no logran que un ciego, incluso ya no de nacimiento, sino que se queda ciego por alguna razón, no logre volver a ver, cuanto menos 20 siglos atrás. Y sin embargo, para los que creemos en la autenticidad de los evangelios, es increíble pensar el hecho de que Jesucristo dio la luz a unos ojos muertos. ¿Qué mayor manifestación de divinidad se puede dar que esta? Lograr que un ojo pueda ver. Es una obra de creación propia de un Dios. Incluso si con la evolución de la tecnología lograran volver a dar la vista a un ciego, eso no restaría un mínimo a lo que Jesucristo hizo tantos siglos atrás. Por eso así, al iniciar la meditación, os invito a hacer un signo de adoración, de adorar a ese Dios poderoso, que es nuestro Dios, que es el que cuida de nosotros. Si es capaz de hacer estas cosas, ¿qué no hará por nosotros cuando se lo pidamos? Es el mismo Dios el que hizo este milagro que el que tenemos en la Eucaristía. Que nuestra fe nos permita ver también milagros en nuestra vida por la acción que le permitimos a Él hacer, porque solo se lo permitiremos en la medida en que creamos en Él. Pero detengámonos un momento también en el protagonista de la historia, en este pobre ciego. En otras narraciones del Evangelio hemos visto protagonistas que piden ser curados, que reconocen en Jesucristo el Salvador, el Mesías, y le piden esta gracia especial. Sin embargo, el ciego de hoy no se esperaba en absoluto lo que le iba a suceder. Pongámonos un momento en sus zapatos. Como cualquier día, habrá ido a ponerse en el lugar donde suele pedir limosna, y de repente llegan unos hombres, le agarran por los brazos, le ponen barro en sus ojos y escucha una voz de otro que dice: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé». Fijémonos que en esta ocasión Jesucristo no le dice: «¿Quieres ver? ¿Tienes fe? ¿Crees que lo puedo hacer?». Le da una indicación directa: «Ve a lavarte». Y este hombre, un poco destanteado de lo que está pasando porque no se entera, quizá va a lavarse a Siloé, seguramente sin esperar volver viendo, sino porque le habían llenado la cara de barro y se lo tenía que limpiar. ¿Cuál sería su asombro que, una vez habiéndose lavado, comienza a ver? Para quien ve todos los días de su vida, no podemos imaginar lo que significa para este hombre que jamás ha visto la luz, de repente empezar a identificar las cosas, las personas, todo ese mundo interior que él un día se había hecho, ahora cobra una dimensión distinta, real. Ve formas, ve colores. Antes se los podía imaginar y seguramente eran muy distintos a lo que sus ojos en ese momento podían ver. Quizá Dios en nuestra vida no entra de una manera tan abrupta. Su acción es más delicada, pero espera de nosotros que seamos capaces de reconocerle, de que reconocer que algo ha sucedido. Y no son grandes cosas lo que nos tiene que pasar, pero sí tenemos que aprender a verlo. Y nos puede pasar como en el ciego, que cuando se encuentra con Jesucristo no lo reconoce. Nunca lo había visto antes.
No sabía quién era, pero tiene el corazón abierto. Y cuando Jesucristo le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él, con un corazón abierto, le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y cuando Jesucristo le responde, ¿lo estás viendo? El que habla contigo. Él le dice, creo, Señor, y se postra. Qué importante es tener el corazón abierto para escuchar esa voz de Dios en nuestro interior y postrarnos y reconocerle. Hay muchas cosas que se podrían decir todavía de este Evangelio porque es muy rico, por no decir de la primera y de la segunda lectura, que os invito a leerla y a escucharla bien en el corazón, porque habla de cosas importantes también para nuestra vida. Pero sí quisiera detenerme en un último momento en la acción de los fariseos. Es increíble que ante la evidencia, ante los testimonios que decían que él era ciego y que ahora ve, y él mismo que se reconoce ciego de nacimiento y lo ven curado, que no sean capaces de reconocer a Jesucristo. Estos son los que viendo están ciegos, porque tienen cerrado el corazón. Era sábado, y para ellos el sábado era sagrado, pero un sagrado muy cerrado, porque era un apego a la ley por la ley, no a la ley en favor de la persona. ¿Y cuántas veces ha criticado esto de Jesucristo? Que el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y esto que quizás nos parece tan obvio, ¿cuántas veces en nuestra vida personal no lo vivimos así tampoco nosotros? Y juzgamos personas por hechos que vemos, pero sin buscar comprender a la persona. Pidamos en esta oración que Dios nos permita ver, que abramos los ojos para ver su acción en nuestra vida y que seamos capaces de comprender a nuestros hermanos y de ponernos en su lugar.